Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por su misericordia, por su bondad. Gracias le damos al Señor por su palabra, porque como bien dice ese maravilloso texto en la Biblia, su palabra nunca vuelve vacía. Y le doy muchas gracias a Dios y me gozo grandemente al ver cómo muchos hermanos a través de las redes sociales que ellos ven nuestras predicaciones, me escriben en privado queriendo conocer acerca de la Iglesia Adventista Libre. Gracias le damos al Señor como vemos que cada día más se están levantando iglesias adventistas libres porque desean adorar a Dios tal y como Dios manda en su santa palabra. Quieren vivir y practicar ese adventismo histórico que hoy se ha puesto en el olvido, pero que gracias a Dios le damos que la Iglesia Adventista Libre mantiene las creencias adventistas históricas en pie, como columnas de nuestra fe. Gracias le damos al Señor por aquellos hermanos que a través de las redes sociales siempre están conectados, escuchando la palabra de Dios. Les deseo ricas bendiciones para ustedes y sus familiares también. En estos momentos, hoy vamos a tener un tema muy especial. Vamos a seguir tratando acerca del juicio investigador. Y hoy vamos a tratar la quinta parte del juicio investigador y vamos a tratar Cristo, nuestro sumo sacerdote, en el juicio investigador. Hoy vamos a ver la función de nuestro Señor Jesucristo en el juicio. Y para eso en estos momentos invito a los hermanos a inclinar el rostro. Yo desde aquí me voy a arrodillar para pedir la presencia del Señor y nos guíe en el estudio de su palabra. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, en estos momentos, Padre, me rindo a ti para que tú tomes el control de mi mente, de mis pensamientos, de mis labios, de mi corazón y de todo mi ser, Señor. Quiero quedar bajo el control del Espíritu Santo porque quiero que hoy tu Espíritu me guíe, Señor, al exponer tu palabra, al exponer esta verdad tan fundamental que hoy vamos a estudiar. Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote en el juicio investigador. Te pedimos, Señor, que nos ayude, que a medida que vayamos descubriendo esta maravillosa verdad, nuestros corazones se vayan abriendo a la influencia del Espíritu Santo para que tu Espíritu siga obrando y transformando nuestras vidas, Señor. Santifica mis labios y permite que cada palabra que salga de mis labios no sean mis palabras, sino sean las tuyas, Señor. Bendice a los hermanos que están conectados a través de las redes sociales, escuchando tu palabra, viendo esta programación, Señor. Que todos seamos ricamente bendecidos y que cada día podamos crecer en la verdad como así tú lo deseas para con tu pueblo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, el tema del juicio investigador es un tema que a veces es muy poco entendido. ¿Y por qué le digo que es muy poco entendido? Porque realmente es un tema que debe de investigarse. Uno nunca puede decir de que el tema del juicio no es un tema, el juicio investigador no es un tema bíblico, porque si usted todavía no ha investigado ni ha buscado en la palabra de Dios, entonces ¿por qué usted va a decir que este tema no es un tema real, no es un tema que no está en la Biblia, es un tema falso? Gracias le damos al Señor que a medida que hemos avanzado en esta serie, hemos podido comprobar con la palabra de Dios de que sí existe en el reino de los cielos un juicio investigador. Es más, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vamos al libro de Génesis en el capítulo 3, a partir del versículo 9 hasta el capítulo 13, ahí podemos comprender de que Dios hace como un juicio investigador a la primera pareja que había caído en pecado. Y cuando nosotros leemos a partir del versículo 9, nos damos cuenta que el Señor estaba llamando a Adán. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Dónde estás tú? Vamos a ir a la palabra de Dios a buscar para que nosotros podamos comprobar que el tema del juicio investigador aún está presente en el libro de Génesis.
Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 9. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Yo quiero a ustedes hacerles una pregunta. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sí. Claro que sí. Pero ahí vemos como que Dios está haciendo como una especie de investigación. Y entonces dice, ¿dónde estás tú? Y el versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y les dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, hermanos. ¿Acaso Dios no sabía quién le había enseñado a Adán que estaba desnudo? Ya lo sabía. Sigue diciendo, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? La pregunta es, ¿acaso Dios no sabía de que Adán había comido del árbol de la vida? Del árbol de la ciencia del bien y del mal, que el mismo Dios dijo que no comiera de ese árbol, porque del día que de él comiera, ciertamente iba a morir. Ahora, ¿acaso Dios no sabía de que Adán había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? Claro que sí, Dios lo sabe todo. Y entonces noten que dice, versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Otra pregunta, ¿acaso Dios no sabía lo que Eva había hecho? Pero noten que las preguntas que Dios estaba haciendo eran preguntas como de investigación. Dios lo sabía todo. Dios sabía lo que había pasado. Pero Dios quería que el hombre reconociera su culpabilidad, porque el camino para empezar el proceso de sanidad es reconocer lo que tú eres, lo que tú has hecho. Es como el alcohólico que es anónimo. La persona que es alcohólica y quiere salir de ese vicio del alcohol, lo primero que la persona tiene que reconocer que es alcohólico. Si la persona no reconoce que es alcohólica y que tiene un problema grave con el alcohol, más nunca va a entrar a una clínica a buscar ayuda profesional para sanarse del alcoholismo. De la misma manera, la palabra de Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará jamás, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios sabía lo que Adán y Eva habían hecho, pero Dios estaba en un proceso de investigación porque quería que ellos reconocieran su culpabilidad. Porque si ellos no reconocen su culpabilidad, Dios no puede hacer nada por ellos para salvarlos de la desgracia en que habían caído. Y después, a partir del versículo 13, a partir del versículo 14, cuando la mujer le dice en el versículo 13, la serpiente me engañó y comí, ya entonces a partir del versículo 14, Dios empieza a pronunciar sentencia sobre la serpiente, sobre la mujer y por último sobre Adán. Pero noten que aquí en Génesis capítulo 3, del versículo 9 al 13, hay como un proceso de investigación. Dios lo sabía todo. Y hay muchas personas que dicen, ¿para qué Dios va a hacer un juicio si Dios lo sabe todo? Tratando de refutar y de negar la doctrina del juicio investigador que está en la palabra de Dios. Y yo muchas veces les respondo a esos hermanos, bueno, si ya tú dices de que para qué Dios necesita un juicio, si ya Él lo sabe todo, ¿para qué Él necesita hacer un juicio? Entonces, ¿para qué en Génesis capítulo 3, del 9 al 13, Dios necesitó hacer esas preguntas si Él lo sabía? Dios claramente lo sabía. El tema del juicio a veces es un tema que es hoy en día no es un tema no muy comprendido aún dentro del profeso pueblo de Dios, dentro de la iglesia adventista, a pesar de que es una doctrina originalmente
de nosotros que hemos descubierto en la palabra de Dios, porque todo lo que hemos ido estudiando todos estos sábados, yo no he dicho nada que no haya estado primero en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que tiene que hablar, porque la palabra de Dios es la verdad, y cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo nos va a guiar a las verdades que están en la palabra de Dios. Lo que muchas veces cuesta trabajo asimilar estas verdades, aún para los adventistas que no comprenden del todo el tema del juicio investigador. Pero hoy vamos a estudiar el tema de Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y el texto escogido para hoy se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículo 1. Y miren lo que dice aquí Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿De quién está hablando este versículo? ¿Quién fue el que se sentó a la diestra de la majestad de Dios en los cielos? Jesucristo. Entonces, está diciendo que en Jesucristo nosotros tenemos un sumo sacerdote. Ahora, una de las cosas que yo quiero dar a entender en esta mañana es que en la Biblia se trabaja el término de tipo y antitipo. Ahora, el tipo es la sombra. El antitipo es la realidad. Un ejemplo de tipo y antitipo. El tipo lo encontramos en el Antiguo Testamento. El antitipo lo encontramos en el Nuevo Testamento. Siempre recuerden bien estos términos, mis queridos hermanos. Tipo y antitipo. Por ejemplo, la historia de Abraham, cuando Abraham tomó a Isaac y lo fue a sacrificar. Eso es un tipo en el Nuevo Testamento del Padre Celestial entregando a Cristo Jesús por la salvación de la humanidad. O sea, la historia de Abraham, cuando sacrifica a su hijo, eso es una verdad, pero de una realidad mucho mayor que se encuentra en el Nuevo Testamento. Que cuando vamos a Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué Dios dio a su Hijo? Para morir por los pecadores, para salvarme a mí y a ti que somos pecadores. Amén. Entonces, el tipo, que es esa historia de Abraham y su hijo, encuentran la realidad en el Nuevo Testamento cuando Dios envió a su Hijo. Otro punto muy importante, el corderito que se mataba en el santuario, ¿a quién? Ese es el tipo. En el antitipo, en el Nuevo Testamento, ¿a quién representa ese cordero? A Jesús. Y noten que el cordero que debían de llevar al santuario era un cordero sin defecto y sin tacha. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no tiene defecto. Cristo Jesús es santo, es inmaculado. Entonces, ese cordero sin defecto, ¿a quién representaba? A Cristo Jesús. Noten cómo el tipo, o sea, la historia del Antiguo Testamento encuentra su realidad, su verdad en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, otro ejemplo les voy a señalar. ¿Se acuerdan la historia de Abraham cuando lo visitaron 3 ángeles? Y después esos 3 ángeles fueron a la ciudad de Sodoma y Gomorra a dar un mensaje de vida o muerte. ¿Dónde encontramos esa historia, que es el tipo? En el Nuevo Testamento. ¿Cuál sería el antitipo? En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, ¿cuántos ángeles hay ahí? 3 mensajes que van con un mensaje de urgencia de vida o muerte al mundo. Entonces, esa historia de Abraham, de esos 3 ángeles que visitaron a Abraham
y que fueron a Sodoma y Gomorra a dar un mensaje de advertencia en Sodoma y Gomorra. Ese antitipo, esa realidad la encontramos en el mensaje de los 3 ángeles. Un mensaje de vida o muerte que se va a predicar a toda nación, tribu y lengua. Ahora, miren y vamos a terminar con estos ejemplos. En el Antiguo Testamento, la historia de Moisés. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Dios lo escogió para liberar al pueblo de Israel. Cuando Moisés nació, ¿qué fue lo que hizo el faraón? Mandó a matar a todos los varones de 2 años para abajo y dijo, pero a las hembras presérvenle la vida. ¿Sí o no? Esa historia, ¿dónde la encontramos? En el Nuevo Testamento. Cuando Herodes mandó a matar a Jesús, a todos los niños allá en Judea, en la ciudad de David. Mandó a matar a todos los niños porque Cristo Jesús había nacido. ¿Cristo Jesús es el Salvador del mundo? Sí. Moisés era el Salvador del pueblo de Israel. Dios lo había comisionado para libertar al pueblo de Israel. Entonces, noten cómo las historias del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por eso es que se llama tipo y antitipo. El tipo es el relato, esa es la sombra. El antitipo es la realidad de ese relato, pero en el Nuevo Testamento cumplido. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, encontramos que Aarón, el sumo sacerdote, Aarón es el tipo. Aarón es un tipo de Cristo. Aarón es el tipo. El antitipo en el Nuevo Testamento, ¿quién es? Jesús, nuestro sumo sacerdote, como lo dice Hebreos 8:1. Entonces, Aarón es un símbolo de Cristo. Y quiero para ustedes presentarle esta nota de la sierva de Dios, y es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros dominemos el tema del santuario. Miren lo que dice la sierva de Dios en la Review and Herald del 9 de noviembre de 1905. Dice: el santuario que está en el cielo es el mismo centro de la obra de Cristo en favor del hombre. Y después, a medida que avancemos en el tema, vamos a ver el por qué es el centro de la obra de Cristo en favor del hombre. Concierne a toda alma viviente sobre la tierra. Abre ante la vista el plan de redención, proyectándonos hasta el mismo fin del tiempo. O sea, la obra de Cristo en el santuario celestial, su obra proyecta hasta el mismo tiempo del fin, y revelando el resultado triunfal del conflicto entre la justicia y el pecado. Ahora, miren lo que dice esto, que lo señalé en amarillo porque lo vi muy importante. Es de la mayor importancia que todos, no algunos, todos investiguen cuidadosamente estos temas, como lo hemos estado haciendo a través de esta serie del juicio, y así estén capacitados para dar respuesta a todos los que demanden razón de la esperanza que hay en ellos. ¿Por qué ella dice que estemos capacitados? Porque hoy en día hay adventistas que niegan la doctrina del santuario, que niegan la doctrina del juicio investigador. Pero si nosotros a través de la palabra de Dios estudiamos bien este tema, pues entonces nosotros vamos a estar capacitados para dar razón del por qué nosotros hoy, como cristianos, entendemos que en el reino de los cielos se está llevando un juicio a cabo, pero que este juicio es para el pueblo de Dios, no para los impíos. Porque el juicio de los impíos, vamos a tratar un tema más adelante acerca de cuándo es el juicio de los impíos.
Entonces, es muy importante que nosotros dominemos este tema, mis queridos hermanos. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, entendemos que el Señor escogió a Aarón y a sus hijos como sacerdotes ungidos. Vamos a leerlos en Número. Vamos a buscar el Número capítulo 3. Números capítulo 3. Versículo 3. Miren lo que dice Números, capítulo 3, versículo 3. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, cuyas manos él consagró para administrar el sacerdocio. Y dice el versículo 4. Mas Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Aarón tenía 4 hijos: Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ellos ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Pero al ellos morir, ellos no dejaron descendencia. Entonces los otros 2 hijos que le quedaba a Aarón, Eleazar e Itamar, ellos fueron consagrados para ejercer el sacerdocio según el sacerdocio de su padre Aarón. Ahora, Dios escogió a la tribu de Leví para que ellos fuesen sus sacerdotes, pero la intención de Dios no era escoger a la tribu de Leví. La intención de Dios era que el pueblo entero, todos fuesen sacerdotes. Y eso lo podemos leer en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Miren lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo 25, 8 dice, aquí nos habla de que Dios tenía la intención, y de hecho Dios habló con Moisés para que le hicieran un santuario. Dice, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así haréis. Dios le dio los planos a Moisés, pero la intención de Dios era que el pueblo entero fuese sacerdotes. Y eso lo leemos ahora en Éxodo 19. Miren lo que dice Éxodo 19, versículo 6. Dice, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel que ellos me van a hacer un reino de sacerdotes. Y esa siempre fue la intención de Dios. No que el sacerdocio lo ejerciera una tribu, sino que lo ejerciera las 12 tribus de Israel. Porque ahí bien claro lo dice. Pero ¿por qué Dios escogió a la tribu de Leví? Porque vemos que la intención de Dios era de que todo el pueblo de Israel, de acuerdo a Éxodo 19:6, todos fueran sacerdotes. Pero ahora resulta ser que el pueblo hace algo que le desagrada a Dios, y entonces Dios escoge a la tribu de Leví. Ahora, ¿por qué Dios escoge a la tribu de Leví? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos lo diga en Éxodo 32. Vamos ahora a Éxodo capítulo 32. Éxodo 32, 26, 29 dice, del 26 al 29, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo,
¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Saben, aquí en el capítulo 32, por honor al tiempo, ustedes lo pueden leer en la casa, pero el capítulo 32 es el capítulo donde el pueblo de Israel comete apostasía al pie del monte Sinaí. Cuando Dios llama a Moisés para que suba al monte para darle el decálogo, para darle las 2 tablas con los 10 mandamientos, el pueblo abajo, viendo que Moisés estaba demorando, le dijeron a Aarón: haznos un becerro como en Egipto. ¿Y qué hizo Aarón? Todo el pueblo empezó a dar oro y fundieron e hicieron un becerro de oro y adoraron al becerro de oro. Esa fue la primera apostasía que el pueblo de Israel cometió después que el pueblo cometió después de haber salido de Egipto. Al pie del monte Sinaí, Dios dándole las tablas de la ley a Moisés y el pueblo abajo adorando ídolos. Y entonces cuando Moisés baja con las tablas, por eso es que en el versículo 26 Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo: ¿quién es el que está por Jehová? Y dice que se juntaron todos los hijos de Leví, porque los hijos de Leví, la tribu de Leví fue la única tribu que se mantuvo fiel a Dios, que no adoró al becerro de oro. Sigue diciendo: y él les dijo: así dice Jehová. Ahora noten qué fue lo que hizo la tribu de Leví, mandado por Jehová. Y les dijo: así dice Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy, miren lo que dijo Moisés: hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé hoy bendición sobre vosotros. ¿Por qué Dios escogió a la tribu de Leví? Porque la tribu de Leví se mantuvo fiel y porque ejecutó el juicio de Dios. No era fácil para la tribu de Leví matar a sus propios hermanos que estaban en apostasía. Yo me imagino que ellos debieron haber sentido un dolor tan grande en su corazón, pero el mandato venía de Dios, y para poder quitar el mal del campamento, ellos que se mantuvieron fieles a Dios tenían que ejecutar la voluntad de Dios. Y dice la palabra que ese día cayeron como 3,000 hombres. Pasaron campamento por campamento y empezaron a hacer zafra. Y de esa manera el mal se apartó del pueblo. Por eso fue que Dios escogió a la tribu de Leví. Y los levitas, una vez escogidos por Dios, cuando vamos a Números capítulo 8, en el versículo 6, por eso fue que ellos fueron consagrados, hermanos. Números 8, miren lo que dice Números 8, capítulo 8, versículos del 6 al 11, dice: tomad a los levitas de entre los hijos de Israel y espíalos, y así les harás para espiarlos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre toda su carne, y lavarán sus vestiduras y serán espiados. Luego tomarán un novillo con su presente de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás llegar los levitas delante del tabernáculo de la congregación, y juntarás toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas hecho llegar a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y miren lo que dice ahora el versículo 13. Y harás presentar los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Y dice el versículo 14. Así apartarás los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Los levitas iban a ser de Jehová, pero
para ejercer el sacerdocio. Dios los consagró para ejercer el sacerdocio. Miren lo que dice aquí la sierva de Dios en el libro Cristo en su santuario, página 31, párrafo 1. En virtud de las instrucciones divinas se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. En tiempos anteriores cada hombre era sacerdote de su propia casa. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor, en el primogénito. Ahora, en vez del primogénito de todo Israel, el Señor aceptó a la tribu de Leví para la obra del santuario mediante este señalado honor. Y sigue diciendo: Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los levitas, tanto por haber adherido a su servicio como por haber ejecutado sus juicios cuando Israel apostató a rendir culto al becerro de oro. No obstante, el sacerdocio se restringió a la familia de Aarón. Aarón y sus hijos fueron los únicos a quienes se les permitía ministrar al Señor. Los hijos de Aarón eran los únicos que podían entrar al santuario. Las demás tribus de los hijos de Leví no podían entrar al santuario. Ellos tenían sus funciones, pero no podían entrar al santuario. Los únicos que podían entrar al santuario eran Aarón y sus hijos. Al resto de la tribu se le encargó el cuidado del tabernáculo y su mobiliario, y para ayudar a los sacerdotes en su ministración, pero no podían ofrecer sacrificios, ni quemar incienso, ni mirar los objetos santos hasta que estuviesen tapados. Es interesante que las otras familias de los hijos de Leví, que era la familia de Merarí, la familia de Coat y la familia de Gersón, ellos fueron comisionados para ministrar en el santuario, pero cuando ellos tenían que mover el santuario, solamente el sumo sacerdote y los hijos de Aarón, en este caso Itamar y Eleazar, eran los únicos que podían entrar al santuario y tapar los muebles del santuario. Pero los demás hijos de la tribu de Leví, de la familia de Coré, de Merarí y de Gersón, ellos movían los utensilios y los objetos sagrados, pero no lo podían mirar, porque el sumo sacerdote los tapaba bien, y a ellos no se les era permitido entrar al santuario, mirar los objetos y taparlos. No. Entonces, cuando ellos movían todos los instrumentos, todo lo que tenía que ver con el santuario, porque el santuario era desarmable, se armaba y se volvía a desarmar cada vez que los hijos de Israel, Dios les mandaba que tenían que partir hacia otro lugar, ellos desarmaban el santuario, pero el sumo sacerdote, junto con sus hijos, en este caso Eleazar e Itamar, que eran hijos de Aarón, ellos eran los que tapaban bien los objetos sagrados de tal manera que no se vieran. Y el resto de las otras familias cargaban todos esos utensilios. Noten que noten que los levitas, cuando vamos a Éxodo 29, ellos ahí hicieron la consagración. Éxodo 29, vamos a buscar ahora Éxodo 29. Dice: y esto es lo que harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Y entonces ahí una de las cosas que hacen cuando leemos el capítulo 29, para no leerlo completo, ahí está todo lo que es la investidura de los sacerdotes, de Aarón y de sus hijos, porque el versículo 4 dice: y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de la congregación, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, y el manto del efod, y el efod, y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la corona santa, y tomarás el aceite de la unción,
y derramarás sobre su cabeza y le ungirás y harás acercar a sus hijos y les vestirás las vestiduras túnicas. Aquí vemos la consagración de Aarón como sumo sacerdote y también de sus hijos. Pero cuando nosotros vamos a Números capítulo 8, entonces ahí se ve la consagración de todas las familias de los levitas. Noten que el punto que yo quiero enfocar aquí es que Aarón, para ejercer el sacerdocio, él fue consagrado, él fue ungido con aceite santo para ejercer el sacerdocio. Y cuando vamos al capítulo 40 del libro de Éxodo, en el capítulo 40, ahí está el ungimiento del tabernáculo para empezar a funcionar el tabernáculo. Vemos que hay una consagración de sacerdotes y de la tribu de Leví, pero también hay una consagración de todos los instrumentos del tabernáculo que se describen en el capítulo 40 de Éxodo, para que el tabernáculo empezara con sus funciones y los sacerdotes empezaran a ejercer sus funciones en el tabernáculo, pero ellos no podían ejercer sus funciones en el tabernáculo hasta que el tabernáculo no estuviese ungido primeramente. Una vez que ungieron el tabernáculo para empezar las actividades en el tabernáculo, ya después que el tabernáculo estuvo ungido, fue que entonces el sumo sacerdote, junto con sus hijos y el resto de la tribu, empezaron ¿qué? Sus funciones en el tabernáculo. Pero tuvo que haber un ungimiento. Y es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros podamos comprender esto, porque cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que la palabra de Dios también se dice que el tabernáculo celestial fue ungido para comenzar sus actividades, de la misma manera que el tabernáculo terrenal también fue ungido. Y aquí yo quiero presentarles la comparación del sacerdocio de Aarón con el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Aarón, aquí en la mano izquierda, dice, debe ser humano. Hebreos 5:1. Debe ser llamado por Dios. Esos son los requisitos. Hebreos 5:4. Debe compadecerse de los pecadores por medio del dominio de sí mismo. Hebreos 5:2. Debe tener algo que ofrecer, sangre de animales. Versos 1 y 2. Debe oficiar en un santuario terrenal. Hebreos 9 del 1 al 7. Pero cuando lo comparamos con el sacerdocio de Cristo, nos damos cuenta que Aarón era un símbolo de Cristo. Porque el sacerdocio de Cristo es mejor y es superior al de Aarón. Miren ahora lo que dice aquí en la mano derecha. El sacerdocio de Cristo. Cristo fue humano. Hebreos 2:14 y divino a la vez. Hebreos 1 del 1 al 3. Aarón era humano, pero Cristo era humano, pero era divino. Cristo fue llamado por su Padre. Hebreos 5:5 y 6. Cristo se compadece de los pecadores. Hebreos 4:15. Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio. Hebreos 7:27. Aarón tenía que ofrecer un cordero. Cristo se dio a sí mismo como el cordero que quita el pecado del mundo. Y el número 5. Cristo oficia en un santuario celestial. Aarón y sus hijos oficiaban en el santuario terrenal. Pero ahora Cristo oficia en el santuario celestial. Ahora Cristo oficia en el santuario celestial. Y entonces aquí ahora donde entra Hebreos capítulo 8 versículo 1. ¿Qué dice Hebreos capítulo 8 versículo 1? Vamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos 8:1. Dice Hebreos 8:1.
Así que la suma de lo que así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Ahora, ¿por qué ministro del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre? Porque el santuario terrenal fue hecho por hombres, pero el santuario celestial fue hecho por el mismo Señor. Y noten que el santuario terrenal estaba bajo el antiguo pacto, pero ahora Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, Cristo ahora es ministro, pero del nuevo pacto. Amén. Cuando nosotros leemos en el versículo 6 del mismo capítulo 8, dice: más ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De qué ministerio está hablando aquí? ¿Del de Aarón o del de Cristo? El de Cristo, porque el ministerio de Cristo es superior y mejor que el de Aarón. Dice: más ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto Él es mediador de un mejor pacto, que ha sido establecido sobre mejores promesas. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Lo leemos aquí a partir del versículo 8 del mismo capítulo 8 de Hebreos, donde dice: porque hallando falta en ellos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los desatendí. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dice: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Y al decir nuevo pacto, da por viejo el primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Una vez que Cristo vino y murió en la cruz, Cristo es ministro ahora de un nuevo pacto, pero el antiguo pacto fue ratificado con sangre de animales. Ahora el nuevo pacto está ratificado con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Con la sangre, mis queridos hermanos, de Cristo Jesús. Ahora, si Cristo hubiese estado en la tierra, Cristo no podía haber sido sacerdote. Y eso lo dice la palabra de Dios. Cuando leemos el mismo capítulo 8 de Hebreos, el versículo 3 y 4, miren lo que dice: porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Porque si él, hablando de Cristo, estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. ¿Saben por qué? Porque ¿qué tribu fue escogida para el sacerdocio? La tribu de Leví. Pero Cristo no era de la tribu de Leví, Cristo era de la tribu de Judá. Si Cristo hubiese estado en la tierra, Cristo no hubiera podido ser sacerdote, porque él no era de la tribu de Leví. Pero Cristo ahora es sacerdote según el orden de Melquisedec. No de la línea de Aarón, de la línea de Melquisedec. Por eso es que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esto lo vemos en el Salmo 110. Miren lo que dice el Padre, nuestro Padre Celestial, hablando de Cristo Jesús. Miren lo que dice de su Hijo. Salmo 110, 4. Dice:
Salmo 110, 4. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú, hablando del Hijo, ahora le está diciendo al Hijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y entonces ahora en Hebreos capítulo 5 se vuelve a ratificar en el versículo 10, donde dice, Hebreos ahora capítulo 5 versículo 10, y fue llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y miren lo que sigue diciendo. Ahora el capítulo 6 de Hebreos, el versículo 20, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mis queridos hermanos, y uno dirá, bueno, ¿y quién es este Melquisedec? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Melquisedec era rey de Salem. Cuando Abraham volvía de la guerra de derrotar a los reyes que habían tomado prisionero a su sobrino Lot, dice que Melquisedec salió al encuentro. Y dice que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Pero es interesante que este Melquisedec dice que él era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Era este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y noten que en la Biblia la única persona que se menciona como sacerdote del Dios Altísimo, que tenía doble función como rey y sacerdote, era Melquisedec. Era la única persona. Vamos a ir a buscarlo en la palabra de Dios. Vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Vamos a buscar ahí Génesis. Vamos a buscar Génesis. Vamos a buscar Génesis. Génesis 14, 18. Vamos a buscar Génesis 14, 18. Miren lo que dice Génesis 14, 18. Vamos a leer desde el versículo 17. Génesis 14, pero vamos a leer desde el versículo 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces vemos que este Melquisedec era rey de Salem. Pero en la Biblia, vuelvo y repito, el único que era sacerdote y rey era Melquisedec. En la palabra de Dios, ningún rey de Israel nunca fue sacerdote. Es más, en la palabra de Dios, cuando usted va al libro de los reyes, ningún rey de Israel podía entrar al santuario. Solamente eran los sacerdotes. Hubo un rey que tuvo la presunción de entrar al santuario de Dios, y al momento cuando entró le cayó lepra como castigo de desobediencia. Entonces Cristo Jesús, estando en la tierra, no podía ser sacerdote porque no era de la tribu de Leví. Pero como él es ministro de un nuevo pacto y un mejor pacto, entonces ahora, al pacto antiguo ser anulado y entrar en vigencia el nuevo pacto, entonces Cristo ahora es sacerdote, pero no de la descendencia de Leví, sino sacerdote conforme al orden de Melquisedec, porque Melquisedec es rey y es sacerdote. Y Cristo Jesús es rey
y es sacerdote. Cristo Jesús es el rey y es sacerdote. Y noten que nosotros anteriormente, cuando nosotros estudiamos las 70 semanas, si nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, vemos que de la misma manera que en el santuario terrenal, según Éxodo capítulo 40, hubo un ungimiento del santuario y de todos los utensilios para que los sacerdotes, el sumo sacerdote, pudiera empezar a oficiar en el santuario terrenal, también vemos que en el santuario celestial hubo una inauguración para que Cristo Jesús, siendo rey y sacerdote al mismo tiempo, empezara a fungir su función como sacerdote. Amén. Y en la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículo 24, Daniel 9, 24, en la profecía de las 70 semanas, noten que en Daniel, capítulo 9, versículo 24, dice, 70 semanas, nosotros proféticamente entendemos que cuando se habla de días, se está refiriendo día por año, y ese principio de día por año lo podemos ver en Ezequiel capítulo 4 versículo 6. En profecía, cuando se habla de día, es principio de día por año. Entonces, cuando dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Nosotros en otro estudio anterior habíamos dado a entender que santo de los santos, Kodash Kodashim, como se dice en hebreo, no se refiere a Cristo Jesús. Y hoy en día muchas denominaciones protestantes piensan de que ahí se está hablando de Cristo Jesús. Y en otro tema anterior, cuando nosotros estudiamos el tercer tema del juicio investigador, que se llamaba el día de expiación, y 1844, la segunda parte, pusimos varios ejemplos que Kodash Kodashim se refiere al santuario terrenal junto con todos sus utensilios, hermanos. No se refiere a personas. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y cuando Aarón consagró el altar y el altar del incienso, y el versículo dice será cosa santísima, esa palabra santísima es Kodash Kodashim, y se utiliza solamente cuando se unge al santuario terrenal junto con todos sus utensilios. Entonces, aquí vemos que en la profecía de las 70 semanas se está hablando de Cristo Jesús. 70 semanas, 7 por 7, ¿cuánto es? 49. 490 años. Entonces, cuando el versículo 25 dice, sabe pues y entiende, vamos a dar un repaso, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La salida, nosotros en otro tema anterior habíamos dado que fue en el 457, cuando comienza la profecía de las 70 semanas o los 490 años. Entonces, 7 semanas para construir Jerusalén. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Y 70 por 7, ¿cuánto es? 490. Entonces, si dice que 7 semanas para construir Jerusalén, 7 por 7, 49, desde el 457 va hasta el 408, que fue cuando se reconstruyeron los muros de Jerusalén y la ciudad. Desde el 408 y dice 62 semanas, que son 434 años, hasta el Mesías príncipe, da el año 27, que fue cuando Cristo fue bautizado. Pero él dice que por una semana, sigue diciendo ahí, el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Mas no por sí. Pero el versículo 27 dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos. Una semana, ¿cuántos días tiene? 7 días. 7 días. Si lo llevamos a profecía, ¿cuántos serían? 7 años. Si Cristo fue ungido, bautizado en el año 27, cuando dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, 7, la mitad de 7, ¿cuánto es?
3,5. 3,5. En el año 31 muere Cristo. Pero faltaba otra mitad de semana que llega hasta el año 34, cuando se cierra ya la gracia para el pueblo de Israel y el evangelio pasa a los gentiles. Pero como el versículo 24 dice, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, cuando se habla de sellar la visión es sellar todas las profecías que en el Antiguo Testamento hablaban de Cristo Jesús. Esas profecías completamente, el sellar la visión, eso fue en el año 31. Y autoseguido de Daniel capítulo 7, versículo 24, dice ungir al santo de los santos, o sea, ungir el santuario. Pero aquí no me está hablando del santuario terrenal, porque el santuario terrenal fue destruido en el año 70 por las tropas romanas. Pero cuando Cristo muere en el año 31, ya en el santuario terrenal dejaron de cesar las ofrendas, dejó de funcionar el santuario terrenal, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque ya Cristo, la ofrenda perfecta, el Cordero de Dios, había muerto por la humanidad. Y ya una vez que Cristo muere por la humanidad, ya todos los ritos del santuario llegan a su fin en el año 31, cuando Cristo muere. Entonces, una vez que el santuario terrenal, junto con todos sus servicios, llega a su fin en la muerte de Cristo Jesús, que murió un 14 de Nisan, ya entonces, después de la muerte de Cristo, había que ungir otro santuario. Y ese otro santuario que había que ungir era el santuario celestial. Entonces, después que Cristo muere y asciende al reino de los cielos, mis queridos hermanos, Cristo en el reino de los cielos unge el santuario celestial para comenzar su obra sumo sacerdotal en el primer departamento desde el año 31 hasta 1844. Cristo estaba oficiando en los servicios diarios. Noten que el santuario terrenal, el sacerdote diariamente hacía sus funciones en el lugar santo diariamente, pero en el día de expiación era el único día que el sacerdote entraba al lugar santísimo. El único día que el sacerdote entraba al lugar santísimo era en el día de expiación, pero los demás días él entraba diario. Pero Cristo aquí empieza a hacer su ministerio diario en el santuario celestial hasta 1844. Después de 1844, que la profecía de Daniel 8:14 dice que hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Mis queridos hermanos, después de 1844, que es hasta donde llega, donde terminan los 2300 años, es cuando comienza la obra del juicio investigador. Es cuando comienza, mis queridos hermanos, la obra del juicio investigador. Y en esta obra, Cristo Jesús, como nuestro sumo sacerdote, Él está delante del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Él está presentando delante del Padre sus manos horadadas por los clavos, presentando su sangre para limpiar y purificar al pueblo de Dios, para que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Pero ahora, como Cristo es sumo sacerdote y ministro de un nuevo pacto, Cristo Jesús está entre Dios y la humanidad. Y delante de Dios, Él está presentándose como ofrenda viva para que tú y yo alcancemos salvación. Amén. Hay muchas personas que dicen que el santuario celestial no necesita ser purificado, pero hermano, de la misma manera que el santuario terrenal era purificado en la fiesta del Yom Kippur, era purificado completamente de las inmundicias y de los pecados del pueblo de Israel
que se acumulaban durante todo el año en el santuario terrenal, y entonces una vez al año en la fiesta de Yom Kippur el sacerdote hacía expiación por el santuario y por los hijos de Israel. Cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 9 versículo 23, Cristo Jesús también está expiando el santuario celestial. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 23. Dice: fue pues necesario que las figuras, miren lo que dice Hebreos 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Si el santuario terrenal, el sumo sacerdote, ¿con qué expiaba el santuario? Con la sangre del cordero que era escogido, del chivo expiatorio que era escogido para Dios. Ahora, Cristo Jesús en el santuario celestial, Él presenta su preciosa sangre para poder limpiar el santuario celestial de nuestros pecados. Y querido hermano, de la misma manera en que Cristo Jesús está limpiando el santuario celestial de todos nuestros pecados que se han ido acumulando allí, también Cristo Jesús está hoy limpiando a su pueblo y refinándolo como oro. Porque Jesús quiere que cuando Él venga, tú estés con Él en el reino de los cielos. Amén. Jesús no está delante del Padre para condenarnos. Jesús está hoy como sumo sacerdote delante del Padre para salvarnos, no para condenarnos. Amén. Jesús hoy está delante del Padre intercediendo para purificarnos, para limpiarnos, para refinarnos, porque al lugar donde tú y yo vamos a ir, que es el reino de los cielos, dice la palabra de Dios que ninguna cosa común o inmunda puede entrar al reino de los cielos. Y como ninguna cosa común o inmunda puede entrar al reino de los cielos, pues entonces hoy Cristo está limpiando a su pueblo, haciendo esa última fase de expiación para que tú y yo estemos limpios y seamos presentados delante del Padre como una ofrenda viva, santa, agradable, sin pecado, para que así el Padre nos pueda aceptar y nosotros estar listos para ser trasladados al reino de los cielos. Hoy podemos, mis queridos hermanos, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que Cristo vive para interceder por nosotros. La palabra de Dios en San Juan capítulo 6, versículo 37, el mismo Jesús dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero también en primera de Juan capítulo 2, versículo 1, miren este maravilloso mensaje que Juan nos tiene para nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice, abogado tenemos. Cristo Jesús es nuestro abogado delante del Padre. Él está delante del Padre defendiendo nuestro caso, mis queridos hermanos. Y hoy Cristo Jesús nos invita a ir a Él. Miren lo que dice la sierva de Dios en el libro Cristo en su santuario, página 116, párrafo 1. Dice: a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y por medio de la fe reclamen la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio,
se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Si hoy nosotros nos arrepentimos de todo corazón, en los libros de los cielos, nuestros nombres al lado expuesto, perdonados. Dice, como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán considerados dignos de la vida eterna. El Señor declara a través del profeta Isaías, yo soy el que borro tus transgresiones a causa de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Isaías 43:25. Jesús dijo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo Cristo en su santuario. Esta otra cita, ahora el párrafo 2 de la página 116, dice: el más profundo interés manifestado entre los hombres por los fallos de los tribunales terrenales solo representa débilmente el interés manifestado en las cortes celestiales. Cuando los nombres inscritos en el libro de la vida desfilan ante el juez de toda la tierra, el intercesor divino, que es nuestro Señor Jesucristo, dice, aboga para que a todos los que han vencido por medio de la fe en su sangre, se les perdonen sus transgresiones, con el fin de que sean restituidos a su hogar edénico y coronados como coherederos del señorío primero. Y se cita Miqueas capítulo 4 versículo 8. Mis queridos hermanos, las puertas de la gracia hoy están abiertas. Hoy aún todavía hay perdón. Aún todavía Cristo está recibiendo a los pecadores. Mis queridos hermanos, tú que me has estado escuchando y que me escucha a través de las redes sociales, si hoy tú no has hecho tu decisión de aceptar a Cristo, hazlo antes que sea demasiado tarde, porque no siempre el Señor va a estar abogando delante del Padre por ti, porque llegará un momento en que su misericordia llegará a su fin y el destino de cada alma será ya bien o para vida eterna o para muerte eterna. Por eso es que hoy es el día de preparación. Hoy es el día en que Jesús está esperándote. No esperes hasta mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy Cristo te espera con los brazos abiertos para abrazarte y hacer de ti una nueva criatura. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que hoy nosotros podamos ir a los pies de Cristo Jesús, porque Él nos está esperando con los brazos abiertos. Él nos está esperando para abrazarnos. Él nos está esperando para cubrirnos con su manto de justicia y presentarnos delante del Padre como ofrendas santas e inmaculadas, lavadas con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te guarde, mi querida iglesia, y vamos ahora todos puestos de pie, con gozo en nuestros corazones, a cantar el himno número 314, Cristo Rey Omnipotente. Puestos todos de pie, vamos a cantar con júbilo. Ahora todos aquellos que me quieran acompañar, voy a ponerme de rodillas para terminar con unas palabras de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra hoy, Señor. Gracias te damos porque así en Cristo Jesús tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, Señor. Amén. Te pedimos, Padre querido, que tú nos ayudes cada día a vivir victoriosos en Cristo Jesús. Ayúdanos a acercarnos más a Cristo. Ayúdanos a vivir para tu gloria y tu honra, Señor. Guárdanos de todo mal, Padre querido. Bendice a todos aquellos hermanos que a través de las redes sociales han estado presentes escuchando tu palabra, Señor. Amén. Bendice a sus familiares ricamente. Y Padre, aún todavía las puertas del lugar santísimo están abiertas para que nosotros vayamos hacia tu presencia. Ayúdanos a aprovechar este tiempo de gracia que nos queda para poder ir a Cristo Jesús y entregarle nuestro corazón, para que así Cristo tome el control de nuestras vidas y nos transforme, Señor. Amén. Bendícenos y guárdanos de todo mal
y danos una feliz tarde en compañía de tus santos ángeles. Y ahora, querido Padre, yo bendigo esta congregación diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dios les guarde.